Saludos a todas las compañeras y compañeros EduFis. Mi nombre es Javier Fele García. Soy maestro de Educación Física en el CI León Felipe de Fuenlabrada y profesor universitario asociado al Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, además de miembro en el equipo de investigación e innovación de GOVA, coordinado por Víctor Manso. Primeramente, agradecer a Carmen Iglesias la oportunidad de participar en este proyecto #Relevo Educación Física, a la hora de presentar mi investigación en curso de tesis doctoral. Bienestar docente en el profesorado de Educación Física, estrés laboral, necesidades psicológicas básicas de trabajo, síndrome de burnout y engagement, dirigida por los doctores Carlos Tejero y Ángeles López. No sin antes saludar a Fernando Otero y al grupo de trabajo del Seminario de Educación Física de Aranda, como compañeros que recibo de traslado respectivamente este relevo de Educación Física. En primer lugar, en cuanto a la temática objeto de estudio de la tesis, se trata del bienestar docente del profesor de Educación Física, delimitado a través de dos constructos, como son el síndrome de burnout y el engagement, dos estados psicológicos emocionales que pueden presentar todo trabajador durante su desempeño profesional, uno negativo y otro positivo, dos estados opuestos e independientes, al igual que las dos caras en una misma moneda. La relevancia de su estudio radica en las consecuencias que puede tener su prevalencia, tanto para el profesional de la enseñanza como para la propia institución escolar. Negativas en el caso de burnout, positivas para el engagement. Máxima si se tiene en cuenta que la profesión docente, por su naturaleza, como profesión de servicio de ayuda a los demás, está considerada como una de las profesiones con mayores riesgos en cuanto al estrés laboral del trabajo, el antecedente y desencadenante del burnout. La inquietud por conocer el estado de la cuestión de ambos constructos, burnout y engagement, ha llevado a la revisión de publicaciones afines a este objeto de estudio. Dicha búsqueda bibliográfica ha reportado dos bloques temáticos. Un primer bloque, un conjunto de investigaciones en inglés y en castellano con profesores de educación física en sistemas educativos del marco europeo o diferentes al mismo. Un segundo bloque, investigaciones doctorales en inglés y en castellano con muestra participante configurada por el profesorado de la enseñanza básica obligatoria. Esta revisión bibliográfica, en cuanto a las publicaciones del primer bloque, han reportado una escasa proliferación de estudios dentro del sistema educativo español, a pesar de haberse confirmado que el profesorado de educación física percibe fuentes de agentes de estrés laboral como posible desencadenante de riesgo de padecer burnout. Tampoco se ha llegado a explorar su bienestar desde la perspectiva positiva, el engagement. En cuanto al segundo bloque, algunos estudios doctorales sí contemplan la investigación de ambos estados, pero existe un mayor recorrido de tradición en cuanto al burnout, incluso centrándose en diferentes profesiones de la enseñanza. Sin embargo, la revisión bibliográfica no reporta ningún monográfico con profesor de educación física que tenga como objeto de estudio el síndrome de burnout y engagement, lo que impulsa a explorar esta nueva línea de investigación para nuestro colectivo profesional. De esta forma, nuestro objeto de estudio, el síndrome de burnout y engagement en el profesor de educación física en la enseñanza obligatoria pública de la Comunidad de Madrid, seguía por el propósito de analizar la prevalencia y variables asociadas a estos dos constructos en nuestra población de referencia. Para lograrlo se plantean los siguientes objetivos específicos que podéis comprobar en la presentación. Sobre el método de investigación para abordar los objetivos anteriormente referenciados, se propone el siguiente método de investigación. El primer apartado, la variable es objeto de estudio. Se parte del modelo demanda de recursos laborables como el marco que lo fundamenta a nivel teórico, centrándose en explicar los antecedentes y consecuencias del bienestar profesional a través de los dos estados psicológicos, como el burnout y el engagement. Bajo este modelo, en todas las profesiones, incluida la docencia, sus características laborales pueden agruparse en dos grandes bloques. El primer agrupamiento, representado por las demandas laborales, como cualquier aspecto físico, psicológico, social o organizativo del ámbito laboral, que suponga una situación de esfuerzo y tensión para el trabajador, asociándose a costes fisiológicos, psicológicos y emocionales, distrés. Se trata pues del esfuerzo y costes que origina el estrés laboral, concebido como un estrés negativo, distrés, es decir, el resultado de la relación entre el individuo y su entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Concretamente, el estrés laboral docente del profesorado, la experiencia de emociones negativas y desagradables, tales como el enfado, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de algún aspecto del trabajo docente. Es la variable independiente y dependiente del estudio, el antecedente del burnout, operativizada para el profesor de educación física cuando sufre un estado de tensión o malestar, que es consecuencia de una situación que se percibe como incómoda, no adecuada o incluso amenazante, es decir, desencadenante del estrés laboral.
en torno a aquellas circunstancias o situaciones, los estímulos, que se encuentran en su entorno laboral y que le producen este tipo de reacción o sensación. Como consecuencia del estrés crónico negativo en el ámbito laboral se encuentra el burnout, síndrome tridimensional, caracterizado por un estado mental negativo, de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización profesional. Es la variable dependiente del estudio, consecuente del estrés laboral. Su triple dimensión se destaca por agotamiento emocional, cansancio, fatiga, que pueden manifestarse física y psíquicamente o como una manifestación de ambas, despersonalización, sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes, frías, insensibles y cínicas hacia los miembros de la comunidad educativa, realización profesional, desilusión, sentimiento de fracaso y evaluación negativa del propio trabajo. Operativizada para el profesor de educación física como altas puntuaciones en agotamiento emocional y despersonalización y bajas puntuaciones en realización profesional. De segundo agrupamiento, en cuanto a esas características de trabajo, estarían los recursos laborales y personales, es decir, características físicas, psicológicas o organizativas ofrecidas por el entorno de trabajo, mediante las cuales los empleados pueden responder y atender a las demandas laborales que se perciben estresantes. De mayor potencial y de percepción individual, hemos seleccionado las necesidades psicológicas básicas del trabajo, como la sensación de satisfacción, frustración del profesional en su desempeño laboral, en cuanto a unos recursos necesarios para realizarlo. Recursos como son la autonomía, libertad para tomar decisiones de la actividad docente, competencia, sensación de actuar eficazmente en las tareas realizadas, relaciones sociales, sentimiento de afiliación y pertinencia en la comunidad educativa. Operativizada para el profesor de educación física como altas puntuaciones en autonomía, competencia y relaciones sociales. Como antecedente y relacionado con estas necesidades psicológicas básicas, se sitúa el estado opuesto y negativo del síndrome de burnout, el engagement. Se trata de la otra variable dependiente del estudio, opuesto y negativo al síndrome de burnout. En particular, un estado psicológico positivo de realización percibido por el trabajador con el entorno laboral, manifestado por energía, entusiasmo e implicación con el trabajo. Se configura también a través de una triple dimensión: vigor, niveles de energía física y mental en el trabajo; dedicación, sensación de entusiasmo y orgullo del trabajo realizado; absorción, sensación de disfrute y conexión en el trabajo, a la cual se contraponen las dimensiones de ambos constructos, de tal forma que burnout versus engagement, agotamiento emocional versus vigor, despersonalización versus absorción, realización profesional versus dedicación. Operativizada para el profesor de educación física como altas puntuaciones en vigor, dedicación y absorción. Finalmente, se contempla variables investigadas en este modelo, por un lado con el perfil sociodemográfico, que sería la otra variable independiente del estudio, quedaría delimitada por datos sociales, demográficos y profesionales del profesor de educación física participante, con dimensiones seleccionadas para la misma, donde se encuentran relacionadas con las dos variables de estudio investigadas, el burnout y el engagement respectivamente, y por otra parte con la variable de intención de abandono de la profesión, variable definida como una predisposición y deseo al cambio o retiro voluntario del puesto de trabajo. Del diseño de estudio empleado, este se estructura mediante un método mixto secuencial por etapas. Este se caracteriza por combinar de forma intencionada métodos, técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos, para obtener un conocimiento más completo e integral del objeto de estudio. Su planteamiento secuenciado por etapas, con un enfoque predominante en cada una de ellas, permite alcanzar los objetivos de investigación de forma progresiva, fortaleciendo los hallazgos encontrados. En cuanto a los aspectos éticos, nuestra investigación contempla los requisitos impuestos para la consecución de un código ético favorable de estudio. De la primera etapa finalizada de nuestro estudio, se trata de un enfoque cualitativo exploratorio, representado por un estudio fenomenológico. En la mencionada etapa se han desarrollado las siguientes tareas de investigación: revisión teórica e investigaciones previas, siendo un proceso en constante actualización; trabajo empírico con entrevistas semiestructuradas sobre los posibles desencadenantes de estrés laboral en el profesor de educación física, donde presentaremos los hallazgos publicados; trabajo empírico con la confección de una escala propia sobre el estrés laboral en el profesor de educación física, que está siendo empleada en la segunda etapa del estudio. Avanzaremos brevemente a hallazgos sobre su validación de constructo, contenido e instrumental. Sobre el trabajo empírico con las entrevistas al profesor de educación física, por si fuera de vuestro interés, os dejamos con libre acceso un póster científico fruto de sus hallazgos.
destacando los estresores laborales que declararon los participantes, así como la taxonomía de análisis que se utilizó para su proceso de categorización. De igual modo, disponéis en abierto de una comunicación científica sobre el mismo estudio de entrevistas en cuanto a los estresores laborales más citados por el profesor de educación física consultado, mostrándose en sus resultados un recuento por el número de alusiones según las categorías de análisis establecidas. Finalmente, de trabajo empírico con las entrevistas, ha sido recientemente aceptado un artículo científico con un estudio cualitativo sobre las mismas. En el manuscrito, el equipo investigador no solamente realizó un recuento categorial de los estresores laborales, sino que también llevó a cabo un análisis interpretativo sobre las declaraciones de los profesores entrevistados. En cuanto se publique, nos comprometemos a la difusión entre la comunidad científico-académica y educativa. Sobre la escala de estrés laboral para profesores de educación física, nuestro proceso de confección ha partido de las revisiones teóricas e investigaciones previas que os hemos mostrado en la presentación anteriormente, más los hallazgos de trabajo empírico del estudio con entrevistas, confeccionándose una primera revisión que fue validada por su contenido por un comité de jueces expertos compuesto por 11 doctores en investigación y docentes universitarios, además de someterla a una validación instrumental con un TR-test en el que participaron docentes de educación física de la enseñanza obligatoria pública. Actualmente nos encontramos inmersos en la explotación científica de resultados para su publicación y difusión. A continuación se presenta la segunda etapa de estudio del diseño mixto en el proceso de investigación. Se trata de un enfoque cuantitativo exploratorio representado por un estudio descriptivo de carácter ex post facto retrospectivo sobre las variables investigadas. La población objeto de estudio son los docentes que imparten el área de materia de educación física en la enseñanza obligatoria pública, educación primaria o educación secundaria obligatoria, en la Comunidad de Madrid. El marco poblacional ha sido limitado por los docentes de esta especialidad integrados en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, funcionarios del Cuerpo de Maestros 0597 y Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 0590. De este procedimiento de muestreo se contempla un muestreo multiepático, es decir, estratificado y por conglomerados. Concretamente, la selección de las unidades muestrales se responde a: primero, estratificación, unidades primarias, ubicación geográfica, en este caso por zonas administrativas como son las direcciones de área territorial, capital, norte, este, sur y oeste. Segundo, conglomerados, unidades secundarias, titularidad pública del centro educativo y nivel de etapa educativa. Se configuran pues dos conglomerados, Centro de Educación Infantil y Primaria e Instituto de Educación Secundaria. Cada uno de ellos está siendo nuestra unidad de muestra natural de referencia. El trabajo empírico de esta etapa está siendo llevado a cabo mediante instrumentos autoinformados para cada una de las variables investigadas, descritas anteriormente y que podéis comprobar en la presentación. La administración de estos instrumentos se está realizando por la herramienta web Formularios, difundiéndose por el correo electrónico institucional de los posibles centros participantes y redes sociales. Los futuros datos recabados serán objeto de un análisis estadístico descriptivo e inferencial, de acuerdo a los parámetros marcados según los objetivos de la investigación. Seguidamente os dejamos el enlace web de la citada herramienta. Una vez realizada la primera y segunda etapa del estudio, para complementar sus hallazgos, el diseño mixto finalizará con una tercera etapa cualitativa confirmatoria. Se llevará a cabo un estudio fenomenológico con focus group, donde los participantes aportarán valoraciones e impresiones de los hallazgos obtenidos, mediante un debate y puesta en común sobre el bienestar docente del profesor de educación física, recogiendo impresiones con los puntos de consenso y desacuerdo. Para finalizar, os proporcionamos las referencias que han sido utilizadas en la presentación.
Agradeceros vuestra atención y posible difusión del estudio si ha sido de vuestro interés. Para cualquier duda, consulta u otra cuestión, será un placer atenderos.